Ataques ucranianos en la central nuclear de Zaporozhye y nuevamente, como indica el clásico, échale la culpa al adversario que los medios de comunicación te favorecerán. Volodymyr Zelensky, de manera cínica, ha culpado a Rusia de estar autobombardeando una planta que la misma Rusia controla. Estos bombardeos generaron incendios y se habla que los niveles de radiación podrían aumentar en cualquier momento. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que un ataque a una central nuclear, sobre todo a los refrigeradores de los reactores, podrían desencadenar una explosión de enormes y catastróficas dimensiones que, dependiendo de las corrientes del aire, de las corrientes del viento, podrían radiar comunidades vecinas, pero también comunidades de otros países en la región. Se ha declarado ya un incendio en las instalaciones de los sistemas de refrigeración de la central nuclear de Zaporozhye como consecuencia de un bombardeo ucraniano, de acuerdo con lo que ha informado el gobernador local, Yevgeny Balitsky. También reportan los medios de comunicación rusos que la dirección de la planta ha informado que las llamas todavía no afectan su funcionamiento, pero que se está trabajando en ello. Los empleados del Ministerio de Situaciones de Emergencia han trabajado en el lugar del incendio y están tratando de eliminar los focos del fuego. Cita textual de lo que dice el comunicado: la central nuclear de Zaporozhye funciona con normalidad. Las 6 unidades, como antes, no están operando y se encuentran en estado de parada fría. No se ha registrado ninguna violación de los límites y condiciones de funcionamiento seguro de la central nuclear. Según los informes, aún no hay heridos como consecuencia del ataque, pero preocupa que el incendio se saliera de control. Aquí tenemos algunas imágenes publicadas incluso por las mismas autoridades ucranianas, tratando de culpar, ¿a quién creen? Pues a Rusia, de que Rusia le pegó a un reactor que el mismo Rusia está controlando. Cabe señalar que, según datos preliminares proporcionados por Vladimir Rogov, quien se desempeña como miembro del Consejo Principal de la Administración Provincial, el ataque fue perpetrado por un dron ucraniano lanzado desde la ciudad de Nikopol, en la provincia de Dnepropetrovsk. En ese sentido, la famosa María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ha calificado el acto como una acción de terror nuclear en el continente, presiona al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la famosísima OIEA, que de pronto parece también un florero, que responda ante la situación. Específicamente se ha referido al señor Rafael Grossi de que se active. Los terroristas de Kiev, dice en su cuenta de Telegram, los terroristas de Kiev, dice Zaharova en su cuenta de Telegram, repito, bajo el liderazgo del occidente colectivo, han destruido su país, amenazado al pueblo de Ucrania, socavado la seguridad energética y alimentaria mundial, y ahora se han embarcado en el terror nuclear en el continente. A su vez, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha declarado que sus expertos presenciaron una fuerte humareda muy oscura procedente de la zona norte de la central nuclear de Zaporozhye tras las múltiples explosiones escuchadas por la noche. También señala que el equipo fue informado por la central nuclear de Zaporozhye de un supuesto ataque con drones hoy contra una de las torres de refrigeración situadas en el emplazamiento. No se han informado de ninguna consecuencia para la seguridad nuclear. Sin embargo, estamos viendo que sigue Ucrania escalando el nivel del conflicto, y cuando mucha gente me pregunta ¿por qué consideras tú que Ucrania está elevando el nivel del conflicto? La razón es muy obvia. Quieren sentarse a negociar la paz, pero no se quieren asentar para negociar cualquier tipo de paz. Están fastidiando a Rusia por todos lados
para que Rusia sienta que puede perder, sienta que puede tener algo que perder, y entonces Rusia acepte sentarse a negociar y también pues acceda a peticiones ucranianas en la negociación. De ahí que hayan elevado el nivel de ataques, claro, con la complicidad de la OTAN y el apoyo también. Las Fuerzas Armadas ucranianas han lanzado repetidamente ataques con drones y con fuego de artillería contra la ciudad rusa de Energodar, que alberga la central nuclear de Zaporozhye, afectando el funcionamiento de algunas de las instalaciones. Al mismo tiempo, no cesan de culpar a Rusia de estos ataques, aunque no han presentado ninguna prueba de estas acusaciones. Ahorita les voy a mostrar el último tuit que ha publicado Pelotudin Chilinsky, diciendo precisamente que Rusia es terrorista. Miren lo que dice por acá Volodymyr Zelensky. En Nergodar, hemos recibido noticias de Nikopol de que los ocupantes rusos han provocado un incendio en el territorio de la central nuclear de Zaporozhye. En la actualidad, los niveles de radiación se encuentran dentro de los límites normales. Sin embargo, mientras los terroristas rusos mantengan el control de la central nuclear, la situación no será ni podrá ser normal. Desde el primer día de su toma, Rusia ha estado utilizando la central nuclear de Zaporozhye únicamente para chantajear a Ucrania, a toda Europa y al mundo. Estamos esperando la reacción del mundo, esperando la reacción de la OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Rusia, dice Zelensky, Rusia debe rendir cuentas por ello. Solo el control ucraniano sobre la central nuclear de Zaporozhye puede garantizar el retorno a la normalidad y a la seguridad total. Miren esta sinvergüenzada de Zelensky, diciendo que tiene que rendir cuentas Rusia y diciendo que ellos son los únicos que pueden garantizar la seguridad de Energodar y la seguridad de Zaporozhye, de la central nuclear. Y acá es muy interesante lo que hacen, lo que dicen, por la simple y sencilla razón. Digo interesante que no quiero decir que lo apruebo. Bueno, yo no soy nadie para aprobar nada, pero ahorita les vamos a mostrar un video en el cual se habla justamente de eso que vemos decir, Rusia controla. Si Rusia controla y Rusia tiene personal en esa central nuclear, porque es una central nuclear gigantesca, la pregunta es, ¿a ustedes les parece lógico que Rusia bombardee la propia central que ya controla? Ahora, lo pongo al revés. Si Zelensky dice, nosotros somos los únicos que podemos garantizar la tranquilidad, si ellos son los que han estado bombardeando esa central nuclear, ¿tiene sentido? Bueno, lo voy dejando a su criterio. Vamos a escuchar lo que dice RT con respecto. Con al menos 4 víctimas mortales en la población civil como resultado de las ofensivas perpetradas por el régimen de Kiev contra territorios rusos. Asimismo, las Fuerzas Armadas ucranianas atacaron una de las subestaciones eléctricas en la zona de la central nuclear de Zaporozhye, un hecho que contradice los compromisos planteados sobre la seguridad atómica en la denominada Cumbre de Paz en Suiza hace unos días. Mauricio Ampuero nos amplía. El régimen de Kiev vuelve a repetir su estrategia, realizando numerosos ataques en contra de infraestructura civil, dejando varias personas fallecidas entre los vecinos de la República Popular de Donetsk y otras provincias de Rusia. Además del daño a la infraestructura civil, se ha logrado por parte de Rusia su sistema de defensa antiaéreo detener los ataques realizados por parte de Kiev con drones, con misiles, nuevamente en contra de la infraestructura civil. Y el armamento utilizado, también el mismo, el proporcionado por la OTAN, misiles de gran calibre, misiles de fabricación europea y también los norteamericanos HIMARS. El daño es evidente puntualmente con los recientes ataques que ha sufrido la misma región de Donetsk y por los daños que sufre también la población civil. Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa de Rusia se informa de importantes avances estratégicos contra infraestructura militar dirigidos contra, por ejemplo, almacenes, depósitos militares de Ucrania.
Por otro lado, Ucrania ha vuelto a atacar en reiteradas oportunidades durante esta semana las subestaciones que proveen de las garantías del abastecimiento para el funcionamiento de la central nuclear de Zaporozhye. Así que, como ustedes pueden ver, desde el mes de junio del año 2024, o sea, ya llevan meses atacando, bombardeando, y pareciera que si nosotros ponemos una noticia de agosto, de junio o de 2023, wow, pareciera que el guión se repite. Pues ya el Organismo Internacional de Energía Atómica también ha ido a las redes sociales a publicar qué es lo que ellos han observado, a publicar qué es lo que ellos están viendo, y no lo va usted a creer. El Organismo Internacional de Energía Atómica dice lo siguiente: los expertos de nuestro organismo, o sea, del Organismo Internacional de Energía Atómica, observaron una intensa columna de humo oscuro que salía de la zona norte de la central nuclear de Zaporozhye tras las múltiples explosiones que se oyeron por la noche. La central nuclear de Zaporozhye informó al equipo de que hoy se había producido un supuesto ataque con drones contra una de las torres de refrigeración situadas en el lugar. No se ha informado de ningún impacto para la seguridad nuclear. No se ha informado de ningún impacto para la seguridad. Y Rafael Migrozzi acaba de también hacer una declaración que vale la pena abordar. Ustedes saben, mis queridos alumnos digitales, que a nosotros nos caracteriza que siempre vamos a las fuentes primarias y por lo tanto vamos directamente a la página web oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica. Expertos, ya lo leímos, dice: expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central nuclear de Zaporozhye de Ucrania observaron una densa columna de humo oscuro que salía de la zona noroeste de la planta. Tras oír varias explosiones a lo largo de la tarde, el equipo fue informado de que hoy se produjo un supuesto ataque con drones a una de las torres de refrigeración de la planta. El director general de la OIEA, Rafael Mariano Grossi, confirmó que no se ha producido ningún impacto en la seguridad nuclear. El equipo de la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, informó haber escuchado una explosión hoy al mismo tiempo que la central. Les informó que un dron supuestamente había golpeado la central nuclear de Zaporozhye, que un dron había golpeado una de las torres de enfriamiento de la planta. Para determinar el alcance y la posible causa de este suceso, la misión de apoyo y asistencia del Organismo Internacional de Energía Atómica a Zaporozhye solicita acceso inmediato a la torre de refrigeración para evaluar los daños. La central nuclear de Shechian tiene 2 torres de refrigeración ubicadas en el lado norte del estanque de refrigeración, fuera del perímetro de la central. Las torres de refrigeración se utilizan durante el funcionamiento de la central. Su daño no afecta directamente a la seguridad de las 6 unidades paradas. Sin embargo, cualquier tipo de incendio en el sitio o en sus alrededores representa un riesgo de propagación del fuego también a instalaciones esenciales para la seguridad. La planta confirmó al equipo que no existe riesgo de niveles elevados de radiación, ya que no hay material radioactivo en las inmediaciones de la zona del presunto ataque. El equipo verificó de forma independiente los niveles de radiación y confirmó que no habían cambiado. El director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, Grossi, reiteró que cualquier acción militar adoptada contra la planta representa una clara violación de los 5 principios concretos para la protección de la instalación que fueron establecidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en mayo del año 2023. Estos ataques temerarios ponen en riesgo la seguridad nuclear de la central y aumentan el riesgo de un accidente nuclear, dice, y deben cesar. Y entonces acá uno diría: a ver, señores del Organismo Internacional de Energía Atómica, pónganse de acuerdo. ¿Sí hace daño o no hace daño? ¿Sí está afectado o no está afectado? Porque nos dicen una cosa y luego nos dicen la otra. Pero acá lo interesante es que el gobierno de Ucrania oficialmente está diciendo que es Rusia y los llaman terroristas a los rusos. Y además dice Zelensky: nosotros somos los únicos que podemos garantizar
que eso no vuelva a tener problemas. Y aquí por eso les decía yo, la pregunta es, ¿de verdad los rusos serían tan estúpidos como para bombardearse a sí mismos, como para bombardear una planta nuclear que ya controlan? Y de verdad, el occidente colectivo es tan estúpido como para creer que si es Zelensky quien ha estado bombardeando este lugar, con toda la mala intención, sea el único que puede garantizar que no arda. Ustedes me preguntarán, profe, ¿qué pasa con los ucranianos? ¿Por qué están tan locos y por qué están bombardeando de esta manera? Lo vuelvo a repetir, el problema se relaciona más, tiene que ver más con el hecho de que están queriendo llegar a un acuerdo de paz, pero un acuerdo de paz, por supuesto que habría negociaciones y en las negociaciones, por la fuerza, tendrían que, pues literalmente, evaluar hasta qué punto pueden hacer que Rusia ceda. Si Rusia no está dispuesta a ceder, lo que está haciendo Ucrania es, con el ataque a Kursk, en donde además también se estaba intentando pelear cerca de una base nuclear, la base central de Kursk. Y por otro lado, ojo, por otro lado, dice, nos estamos tratando de aprovechar de una región para que Rusia, para que Vladimir Putin sienta los efectos de la guerra que él llevó, dice el gobierno de Ucrania, a nuestro territorio ucraniano. Ahora Putin debe ser repudiado por su propia población. Esto es lo que dicen en el gobierno de Ucrania. Es lo que arteramente nos están dando a entender. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿en serio están tratando de hacernos creer que ellos que se la pasan bombardeando este tipo de lugares son los que van a garantizar seguridad? Perdónenme que sea muy reiterativo, pero están diciendo esto. Ahora, hay algunas hipótesis de por qué Vladimir Putin, de por qué Rusia estaría permitiendo esto. Uno, porque no solamente es Ucrania quien está peleando en el frente de batalla. En el frente de batalla no solamente pelea Ucrania, ya lo he venido señalando. En el frente de batalla también se encuentran los rusos, los miembros de la OTAN, ejércitos de la OTAN, polacos, franceses, alemanes, estadounidenses, y en ese sentido, ojo con ese dato, en ese sentido, no solamente colaboran con soldados, con mercenarios, sin uniforme, también colaboran con dinero y colaboran con bastante artillería. De hecho, Alemania, ven que Alemania es muy descarada. Olaf Scholz es bastante descarado. ¿Por qué? Porque dice, no vamos a permitir esto, no podemos permitir aquello, no queremos ser blanco legítimo de ataque de los rusos. Pero miren ustedes, ha estado dándole tantas armas a Ucrania que ahora que le preguntan, oye, Scholz, pero tú señalaste, Olaf Scholz, que no permitirías que con tus armas se atacara a Rusia dentro de Rusia. La línea roja era, les mando estas armas para que se defiendan dentro de su territorio. Y entonces Alemania dice, ah, bueno, sí, pero es que como ahora, pues ya son armas de Ucrania, entonces, pues que Ucrania haga con sus armas lo que quiera. Sí, son armas de Ucrania, pero tú se las diste. Y se las diste con una condición que no han estado respetando. Y Alemania dice, bueno, sí, pero ya son de ellos, entonces ya ellos que hagan lo que quieran. Y la pregunta es, entonces, ¿Alemania podría ser un objetivo militar legítimo? Porque está participando en la guerra. Yo escucho a mucha gente indignada, leo a mucha gente indignada que dice,
Profesor, es que a Putin le creció el enano. Profesor, es que a Putin le falta carácter, le falta criterio. Mi pregunta es, ¿de verdad ustedes creen saber más que Vladimir Putin? ¿Creen tener más información que Vladimir Putin? Miren, déjenme les digo algo. Desafortunadamente, en estas cosas hay mucha información de la que nosotros no disponemos. Y al haber esto que nosotros no disponemos, información de la que nosotros no disponemos, por eso quizás no se nos hagan lógicas algunas decisiones que toman. Porque, ¿cuál es mi hipótesis al respecto? Mi hipótesis al respecto es que están tratando de hacer que Rusia se sature, es decir, que Rusia masacre a Ucrania, para después poder decir, ahora sí se justifica que vayamos contra Rusia, previamente desgastada. El tema es, ¿hasta qué punto están forzando a que Rusia vaya más allá de una guerra convencional y que le puedan acusar o que lo orillen a amenazar con armas nucleares? Bueno, Deutsche Welle publica que Rusia ha dicho este día que detuvo avances de tropas ucranianas en la zona de Kursk. El Ministerio de Defensa aseguró que el ejército ruso mató a 1.350 soldados ucranianos desde la incursión terrestre en la región rusa de Kursk, en donde, por cierto, también se teme que estos problemas se lleven a cabo en la región cercana a la base nuclear que también se ubica por allá. O sea, imagínense de lo que estamos hablando. Cuidar las bases nucleares. Aquí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con las baterías antiaéreas? ¿Qué pasa con todo aquel glamour que se hace cuando desfilan en los parades, ¿no? En los desfiles, cuando marchan con tanta arma, con tanto ejército, para luego permitir que pase esto? El ejército ruso afirma que este 11 de agosto, que ha logrado frenar el avance de las tropas ucranianas en cerca de 3 localidades de la región de Kursk, a unos 30 kilómetros de la frontera común, y que sus soldados les han causado 1.350 bajas a los ucranianos desde el inicio de la incursión. En un comunicado, el ejército señaló que impidió intentos de avance, sobre todo de grupos blindados móviles ucranianos, cerca de las localidades de Tolpino, de Yurapli y de Obchi Kolodes. Los avances, dice, fueron frenados en estas últimas 24 horas por bombardeos aéreos, drones y artillería, y el envío de reservas del agrupamiento norte, desplegado en la región ucraniana de Kharkov. El ejército de Rusia, también nos dicen, ha afirmado haber bombardeado con misiles y artillería a las tropas ucranianas cerca de otras 4 localidades e impedido que avanzaran en el distrito de Belovsky, más al este. Ucrania, recuerden ustedes, lanzó un operativo a principios de la semana pasada, un operativo terrestre a gran escala. Ya lleva 6 días al momento que ustedes y yo estamos hablando, una operación terrestre a gran escala en la región fronteriza rusa de Kursk. 3 meses de repliegue ante el ejército ruso en el frente este de Ucrania. Moscú también ha respondido el sábado con operaciones antiterroristas, así las han denominado, en las regiones de Belgorod, Briansk y Kursk, para frenar esta incursión. Más o menos, para que se den una idea, miren, aquí tenemos el mapa. En color rojo vemos a Rusia y ahí ponemos el color blanco Kursk y la referencia de Bielorrusia y Ucrania, para que podamos ubicar exactamente en dónde se ubica la región de la que estamos hablando ahora. Cabe señalar también que hay una crítica para el ejército ruso, porque dice
Rusia nada más reporta las bajas de Ucrania, pero no reporta sus propias bajas. El Ministerio de Defensa de Rusia, dice Deutsche Welle, afirmó por su parte que las tropas ucranianas han sufrido 1.350 bajas desde el inicio de la incursión terrestre en esta región de Kursk, que hoy cumple 6 días. Solo en la última jornada las bajas de Kiev alcanzaron los 230 soldados, según Defensa, que no reveló la cifra de los soldados rusos muertos en combate en el mismo periodo. Rusia combate por 6º día consecutivo a las fuerzas ucranianas que entraron en su región de Kursk, según blogueros militares. Fíjense, blogueros militares y analistas lograron adentrarse hasta 35 kilómetros en territorio ruso. Durante 6 días, hasta 35 kilómetros de la frontera han estado ocupados militarmente por Ucrania. Los combatientes en Kursk provocaron el desplazamiento de unos 88,000 rusos que fueron evacuados de las zonas fronterizas en Ucrania y se desplazaron hacia lugares más seguros dentro de la misma región. Putin, para quienes han preguntado qué pasa con Putin, ha prometido una dura respuesta a Ucrania. En tanto, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova, aseguró que la respuesta de Rusia a los ataques de Ucrania contra la infraestructura civil rusa, con el fin de intimidar a la población, no se hará esperar y será dura. Dice, cita textual de lo que dice: condenamos rotundamente estos bárbaros actos de terrorismo destinados a destruir la infraestructura civil y de matar e intimidar a los civiles. Zaharova asegura que los organizadores y autores de estos crímenes, tanto en Ucrania como en el extranjero, deben rendir cuentas. La dura respuesta de las Fuerzas Armadas rusas no se ha hecho esperar y, dice Zaharova, no descansarán hasta dar con las personas encargadas de esto. Es decir, no solamente con los ejecutores, sino además contra aquellos que han estado ahí. Vamos a escuchar la nota al respecto. Pero intensifica la evacuación de sus civiles. Y es noticia este día, Rusia combate por 6º día consecutivo a las fuerzas ucranianas que entraron el martes en la región rusa de Kursk. Moscú asegura que tiene la situación bajo control y que ha destruido además un puesto de mando ucraniano, pero intensifica la evacuación de sus civiles. Según la agencia de noticias AFP, decenas de blindados se han avisado en la región de Sumy, fronteriza con Rusia. Moscú ha enviado 80 toneladas de ayuda humanitaria a la zona. Ucrania afirmó haber dañado varios buques rusos y una plataforma de perforación de gas natural. 13 personas resultaron heridas anoche en la capital de Kursk al caer los fragmentos de un misil derribado sobre un edificio de viviendas, ello según las autoridades locales. Antes del informativo le preguntábamos a Marina Mirón, experta militar, ¿cuánto tiempo cree que pueden resistir las tropas ucranianas en territorio ruso? Escuchemos. Es una buena pregunta porque depende de qué tan rápido Rusia pueda llevar sus fuerzas y equipos al área. Todo indica que la velocidad operativa se ha reducido y que las fuerzas ucranianas están enfocadas en Sucha. Están tratando de aislar a las ciudades del sur. Dicho esto, enviar refuerzos. Yo diría que a Rusia podría tomarle al menos un par de semanas para estabilizar la situación, de modo que la operación está lejos de haber finalizado. Bueno, pues Rusia dice que ya finalizó en 6 días, pero también al tercer día dijeron que ya había finalizado y luego al cuarto día que ya había finalizado. Hoy, que es el 6º día, dicen que ya finalizó, pero en Deutsche Welle dicen no ha finalizado. Y ya como están las cosas, se tardará unos 15 días. La verdad es que la guerra de narrativas a la par de lo que pasa en el terreno de batalla también es muy, pero muy importante.
Ahora, nuevamente ustedes me preguntan, profe, ¿pero por qué? Están echando toda la carne al asador, así decimos en México, para llegar a una negociación y que la negociación Rusia pueda hacer concesiones. Ucrania teme que al llegar Trump, entonces se acabe el apoyo de Estados Unidos, y si se acaba el apoyo de Estados Unidos, Ucrania se va a convertir en un cordero, porque buena parte de la resistencia que está dando Ucrania en este momento tiene que ver con el apoyo de la OTAN, principalmente el apoyo de Estados Unidos. Pero también hay que entender que en la medida que un ejército se siente perdido y quiere negociar, no puede llegar a negociar desde la desventaja, porque el contrincante se aprovecha de la desventaja y entonces lo que quieren hacer es, ojo, que Rusia ceda en las negociaciones, pero ya quieren acabar con esto. Por eso se están tirando a matar los ucranianos, y la administración Biden y la administración de Macron y la administración de Olaf Scholz, que ha sido una verdadera tragedia para Alemania, Scholz, y que por eso tiene niveles de impopularidad bastante altos, o dicho de otra manera, niveles de popularidad bastante bajos, han estado, miren, bueno, el nivel de ridiculez de Scholz y de nefastez, incluso hoy en día prohíben en Alemania que se diga desde el río hasta el mar, Palestina libre será. Pues miren ustedes, ya saben, from the river to the sea, Palestine will be free, es prohibido en Alemania. Hasta eso es prohibido en Alemania. Y bueno, de verdad, en Occidente, mi gente, son una vergüenza. Hoy los atletas estadounidenses, en la clausura de los Juegos Olímpicos del nefasto país, ¿qué creen que hicieron? Se pusieron alrededor de una bandera israelí y la abrazaron los atletas de Estados Unidos, dándole a entender al mundo en un evento que fue muy televisado, de que Estados Unidos estaba con Israel. Ya no les da vergüenza ni les da tantito remordimiento apoyar una bandera de genocidas. Y el problema es que luego nos vienen a decir que ellos son los democráticos y hasta imponen sanciones a quienes no se supediten a su forma democrática de ver el mundo. Ahora en Ucrania, lo que están haciendo es que están previniéndose de que Mr. Sleepy, de pronto desacelere y de que Kamala, su protegida, no gane. Dice Donald Trump, laughing Kamala, que sería la risueña Kamala, que prácticamente dice 3 palabras y luego se ríe. Dice otras 3 palabras y se vuelve a reír. Laughing Kamala, pues, que no parece una contendiente seria, estaría dispuesta a incendiar Ucrania o a incendiar Rusia, y por eso digo de incendiar Ucrania, porque antes de incendiar Rusia se incendia Ucrania. Pero ojo con este dato. Donald Trump está poniendo en un verdadero dilema. Trump está poniendo en un verdadero dilema a todo el establishment que ha lucrado económicamente con Ucrania. Por eso es que hoy en día tratan de generar una política de hechos consumados y tratan de hacer que Rusia prácticamente diga, hoy me está costando cara la guerra, vámonos a una paz negociada. Y ni modo, si tengo que ceder, voy a ceder. Esa es la idea, esa es la lógica detrás de lo que está pensando la cúpula de Ucrania. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo, profesor? ¿Cómo sabes? ¿Cómo te enteras? ¿Tus fuentes te lo dijeron? Y yo les respondería, yo no voy a salir con esas mamarrachadas de decir que mis fuentes, porque mis fuentes son las fuentes que yo les muestro a ustedes. Pero efectivamente han dado muchas declaraciones. Kuleva, el ministro del Exterior, Podolyak, el asesor de Zelensky, y el mismo Zelensky. Y han dicho 3 cosas en ese sentido: que Rusia sienta la guerra en su propio territorio, 1. 2, que
Ucrania llegue a la mesa de negociaciones en condiciones de poderle arrancar concesiones también a Rusia. Y 3, hacer que los rusos salgan de su comodidad para que empiecen a presionar a Vladimir Putin por la paz. Así que, como ustedes pueden observar, hay toda una lógica de fondo. El decir, va a perder Harris, Kamala Harris. 1, además de que va a perder Kamala Harris. 2, Trump nos va a quitar el apoyo. Entonces, hay que negociar con Rusia antes de que llegue Trump y entonces sí nos aplasten. Ahora, Rusia puede aguantar. Rusia puede aguantar. El tema es que si aguanta y si gana Trump, adiós Zelensky. Entonces lo que va a negociar es que no lo ahorquen o que no lo fusilen. Pero hay un alto riesgo de que todo esto se incendie. Miren, déjenme les comparto una idea a grandes rasgos de las causas, las claves que nos permiten entender esto que hizo Ucrania en suelo ruso. Dice France 24, Ucrania reconoció por primera vez la ofensiva de su ejército en la región de Kursk, la mayor incursión de las fuerzas de Volodymyr Zelensky en territorio ruso desde que Moscú lanzó la invasión contra su vecino país hace más de 2 años. Kiev justificó su agresión, que se inició hace 4 días, en realidad hace 6, al señalar que es una respuesta a la errónea consideración de las tropas de Rusia de creer que pueden atacar a Ucrania con impunidad. Dice también que el gobierno de Zelensky está demostrando que Putin envía refuerzos mientras la operación llega en momentos en que Ucrania ha estado bajo una fuerte presión en el frente del Donbass, en el este de esta nación. Ahora, déjenme les cuento otra cosa muy importante. Es muy, muy importante. Rusia había anunciado apenas que en junio y en julio había asesinado a 120,000, o bueno, en este caso, dado de baja a 160,000 soldados, 120,000 soldados ucranianos. Esto significa 60,000 soldados por mes. Ucrania pierde alrededor de unos 13,000 soldados a la semana. De 13 a 15,000 soldados a la semana. Ustedes imagínense esa barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo en las calles de Ucrania? Que van y secuestran a un montón de gente para llevársela reclutada a morir en algún frente de batalla. Necesitan demostrar en Ucrania, Zelensky necesita demostrar que no está perdiendo porque está necesitado de más y de mejor apoyo. Así que por esto está abriendo fuego en diferentes direcciones. Otra perspectiva del ataque a Kursk, así como Rusia hizo que Ucrania sacara tropas del Donbass para ir a apoyarles a Kharkov, entonces lo que pretenden es que Rusia se desconcentre de las 4 provincias y que lleven refuerzos a Kursk para que entonces Zaporozhye quede más debilitada. Por esto los ataques combinados en un lado y en otro. En este sentido, pues, cabe señalar que la ofensiva ha cobrado mayor relevancia al tratarse de la primera acción de estas dimensiones y características en el vecino país
desde que se llevó a cabo la invasión rusa en febrero del 22. Dice, y es que cabe señalar que las tropas de Ucrania reconocen que están atacando el territorio de Rusia, trasladándole la guerra para su territorio. La operación de Ucrania contra Rusia es una combinación de infantería, de fuerza de a pie, vehículos blindados, drones, guerra termoeléctrica y defensas aéreas. La pregunta es, para aquellas personas que piensan que Ucrania combate solo contra Rusia, es de dónde Ucrania va a sacar infantería, vehículos blindados, drones, guerra electrónica y defensas aéreas. Pues desde Estados Unidos. Está obvia la respuesta. ¿Para qué? Para poder debilitar todo lo que se pueda a Rusia. Para dinamitar el apoyo que tiene la gente rusa a favor de Vladimir Putin. Quieren dinamitar eso. Quieren poder decir que Putin está tan solo, pero tan solo, que ojo, dice, vamos a hacer que la gente se enfade con él. Mikhailo Podolyak, el asesor presidencial de Zelensky, uno que es muy violento, muy beligerante, resalta que la causa fundamental de cualquier escalada es la consideración de Rusia de creer equívocamente que puede invadir Ucrania con impunidad. Pero ya demostramos que no es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la incursión? Ucrania remarca que tuvo un éxito inicial, pero aún está lejos de ello. Ucrania estaría tratando de atraer a militares a Moscú, a Kursk, lo que apuntaría a debilitar las ofensivas rusas en diversas zonas de Donetsk, provincia perteneciente a la gran región del Donbass, allá en el este de Ucrania. Precisamente allí los militares ucranianos han estado encarando una renovada presión ante el aumento de ataques y avances graduales por parte de Rusia. Todo el 2024 Rusia estuvo avanzando hasta ahora que Ucrania ha agudizado sus defensas y sus contraataques en territorio ruso. Gracias, Aníbal, gracias por su afectuoso saludo. Le mando un fuerte abrazo hasta la Argentina. Pero Ucrania corre un grave riesgo. Corre el riesgo de ser aún más superado en número por tropas rusas a lo largo de la línea del frente, que tiene más de 1,000 kilómetros de largo. La falta de militares en Ucrania es uno de los puntos débiles de Zelensky. Ucrania es un país con 45 millones de personas. Rusia tiene 145 millones de personas. La ley marcial impide a los hombres entre 18 y 60 años salir de la nación. Y los extranjeros en sus filas no han logrado despuntar frente a la superioridad del lado ruso. Rusia ya envió refuerzos e incluso si comprometiera grandes cantidades de militares para estabilizar el nuevo frente de batalla, ese movimiento podría tener también poco impacto, dice, dada la enorme magnitud de tropas en comparación de Kiev, aunque el retiro y el desplazamiento de tropas rusas desde otros lugares de la guerra también tomaría tiempo. Es que imagínense mover, o sea, imagínense esta lógica, ¿no? La logística para mover a tropas. Dice también Jade McGlynn que como estratega militar sigue desconcertada, pero como estrategia política ha sido exitosa. Jade McGlynn sugiere una vez más que las líneas rojas de Putin son solo palabras y que Rusia no es tan fuerte como algunos creen hacer o piensan hacer creer al resto de ejércitos de la región. Quieren acabar con la imagen
de una Rusia fuerte y de una Rusia temible. Quieren hacer creer que Rusia es un país vulnerable, más bien débil, al que los europeos sí pueden golpear. La actual ofensiva ucraniana dentro del territorio ruso, tras más de 2 años de invasión, podría servir para levantar la moral y el ánimo de los militares de Kiev. Los ataques en suelo ruso hacen que ese país comience a darse cuenta de que la guerra se está infiltrando lentamente dentro del territorio de Rusia. Y bueno, si nos preguntamos cuál es la respuesta de Rusia, Rusia dice que ya ha eliminado a más de 1,350 soldados, que ya ha controlado pues los ataques y que, por supuesto, va a hacer que rindan cuentas. Y acá lo que me venía a la mente es, me parece que si Rusia ya considera que es momento de volver a dar otro golpe contundente, no lo van a dar en frío y no lo van a dar al calor de la cabeza caliente. Lo van a meditar, lo van a evaluar y luego atacarán. Marcos Aurelio Rangel Galván, muchas gracias por su apoyo. Dice, todo indica que OTAN hace sus estrategias y tácticas pasando sus planes al Age of Empire y luego de que ni el juego le da el gane, activa cheats, ¿no? Activa mentiras. Pues parece que por ahí va. Parece que por ahí va. Pues mis queridos alumnos digitales, si ya lo dijo el gobierno de Rusia y lo dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica, es grave que se esté atacando Zaporozhye, la central nuclear, la ciudad de Novgorod, pero también dice, hasta este momento no ha pasado a mayores, sí hay un incendio, pero dicen los niveles de radiación están tranquilos. Cabe señalar que afectar los sistemas de enfriamiento sí es peligroso, porque gracias al enfriamiento es que no explota todo esto, toda esta energía concentrada. De tal suerte, pues, que ojalá sea cierto que este incendio sea de cosas superficiales y no tenga, porque entonces sí, amigos, pasaremos a una segunda fase de la guerra y esta política de hechos consumados harán que incluso si llega Trump o alguien del perfil que quiere acabar con esta guerra, la tenga muy complicada para hacerlo. Pues yo hasta aquí dejo mi análisis. Si este ha sido de su agrado, les invitamos a que nos apoyen con su poderoso me gusta, su poderoso like, que nos ayuden a compartir la transmisión para que llegue a más personas. Les invitamos también a que nos sigan también en Tu Profe de Rey 2.0. Si ya se suscribieron, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando estemos sesionando. No olviden que es muy importante de verdad, cuando se suscriban, esa campanita de notificaciones donde dice todas, es muy importante para que YouTube les siga avisando constantemente cuando estamos en vivo. Gracias por su apoyo, por su cariño, por su confianza. Gracias a Jessica Orgaz, a Don Infame y a Peluznante19 que nos apoyan en la moderación de los chats en los 2 canales. Sobre todo gracias a mi bella esposa Sonia, que trabaja, miren ustedes, siempre detrás, siempre trabajadora, nunca protagonista, pero siempre trabajadora y cumplidora. Gracias a ella este canal avanza como avanza hasta este momento. Gracias. Y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe Rey. Buena tarde.